Quiero saludar a Marcelo Arequipa. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches. A ver, me voy a venir por este lugar para darte un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Marcelo. A ustedes por la invitación. Marcelo, hablemos por favor de la situación de Tuto Quiroga. Vimos que el presidente Luis Arce llamó a una reunión a Jorge Tuto Quiroga y también a Rodrigo Paz. Bueno, Jorge Tuto Quiroga dijo que no va a asistir. Rodrigo ya tuvo esta reunión con el presidente Luis Arce. ¿Cómo ves esta situación, esta figura? Bueno, creo que hay una señal que en general ahora mismo la gente está pensando y está esperando, ¿no? Igual que como por ejemplo cuando en el masismo se discutía mucho esta idea de que por qué se están peleando tanto en términos políticos Luis Arce, Evo Morales, y luego entra Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo en el mismo, no salen de ahí, de ese ruido político, de esa disputa interna, no les responden a la gente en aquellas cosas que realmente necesitaban. Yo creo que la oposición, es decir, Rodrigo y Jorge Quiroga, pueden terminar entrando en lo mismo, pueden terminar entrando en... Es una disputa política que genera mucho ruido y no es realmente lo que la gente está esperando, ¿no? Ahí Rodrigo se adelantó un poquito, porque al asistir a la reunión con Luis Arce y al recibir la información preliminar todavía, me imagino, porque todavía necesitan ver quién gana la segunda vuelta para avanzar en más cosas, pero creo que eso ya es una señal en el sentido en el que la política no va necesariamente por la línea de la radicalidad, ¿no? O de la polarización entre los bandos, ¿no? Que debería ser más un tema de consenso. Sí, porque la gente lo que está esperando ahora mismo es quién puede responder a mis problemas, ¿no? Del día a día. Y no es necesariamente quién se porta, digamos, como que más radical en la cancha, quién se pone, digamos, como que más al frente de las cosas, quién se hace, digamos, como el más duro, ¿no? Y yo creo que ahí Jorge Quiroga creo que cometió un tropiezo. Sale perdiendo, según tú, entonces. Sí, porque igual que en el masismo, el ruido político es lo que a la gente termina por alejar a la gente del masismo. Y en las oposiciones, y para esa segunda vuelta, lo que la gente está esperando más bien son respuestas y no tanto la disputa política. ¿Y qué aspectos positivos crees que le pueda traer a Rodrigo Paz el haberse reunido con el presidente para esta transición de gobierno? Mira, Rodrigo y Lara están detrás de un votante, es decir, reafirmando además de su trabajo de campaña electoral, detrás de un votante que históricamente se lo atribuía más hacia el movimiento socialista, ¿no? Más masista. Segundo, están también detrás de un votante que está más en el centro del espectro político, no tanto, digamos, en los extremos, ¿no? Entonces, están detrás de eso, se están buscando reafirmar en ese electorado. No quieren para nada, por ejemplo, el votante de Tuto, no les interesa. Probablemente algo del voto de Samuel sí les interesa, eso sí, y creo que están yendo detrás de ese bolsón electoral. ¿Y qué opinas de que hayan algunos asesores de Samuel, justo hablando de Samuel Doria Medina, que están ahora detrás de la candidatura de Rodrigo Paz? ¿Crees que le suma o le resta? Mira, yo creo que ahí, en la medida en la que Rodrigo deje de tener voz propia y nombre propio, y Lara también, van a salir perdiendo. Y yo creo que eso los puede arrastrar de alguna forma en términos negativos. Y he escuchado, por ejemplo, el viernes pasado en la mañana, al señor Espinosa, que era su asesor, era un miembro del equipo económico de Samuel, decir que una de las primeras medidas que hay que hacer es levantar la subvención del diésel, ¿no? Que eso lo llevó Samuel en su campaña electoral y que eso a los sectores populares obviamente no les genera, digamos, simpatía, ¿no? Porque por una sencilla razón, puede ser que en términos económicos, racionales, eso hace una buena idea. Pero, ¿con qué se transportan los alimentos del campo a la ciudad, a los mercados? Con diésel. Pero eso no le va a gustar al voto rural, digamos. No, por supuesto, porque lo que va a significar es que se eleven los precios. Y eso la gente va a hacer una ecuación, va a asociar una ecuación muy rápida, porque Rodrigo y Lara lo que han propuesto es más bien medidas progresivas, no medidas de shock. Y con eso han ido ganando la intención de voto. Y creo que lo que hizo el señor Espinosa con su declaración, no creo que le favorezca necesariamente a Rodrigo. Bueno, Rodrigo Paz también en una de sus declaraciones decía a Tuto Quiroga que decline su candidatura y así ya iban a poder realizar esta transición. ¿Esto sería antidemocrático? ¿Qué piensas tú?
Mira, no es una señal en la que creo ahora mismo la gente coincida también, en la medida en la que si hay algo que nos ha demostrado la ciudadanía en general en este último tiempo, es que Bolivia tiene una profunda vocación democrática. Es decir, la gente de a pie, el pueblo en general, en un sentido amplio de la palabra, tiene una profunda vocación democrática y un profundo respeto por las reglas constitucionales establecidas. Entonces, el hecho de decirle, de plantear la idea, mejor no hagamos eso porque, digamos, de alguna manera me conviene más a mí en este momento, suena a alguien que también dijo, es mi derecho humano ser candidato, ¿no? O sea, suena más o menos a... Cuando había esa separación, ¿no? Claro, de la unión de la derecha. O sea, las reglas son claras y te dicen, no alcanzaste el porcentaje suficiente, hay que ir a segunda vuelta. El boliviano de a pie no tiene problemas en ir a segunda vuelta. De hecho, el boliviano de a pie ha aceptado el resultado de la elección del 17 de agosto. Nadie se ha quejado, nadie ha reclamado por el resultado. Y creo que pedir ahora que alguien se baje no entra dentro de un juego, digamos, democrático. ¿Qué opinas de la propuesta del candidato a la vicepresidencia, Edman Lara? Tiene bastantes propuestas, algunas un tanto descabelladas, un poco demagógicas también. ¿Son propuestas reales o son propuestas inalcanzables y que solamente lo que busca es atraer el voto popular? Por ejemplo, tiene una que es la titulación gratuita para universitarios y acceso directo a las universidades sin exámenes para quienes completen el servicio militar. ¿Qué puedes opinar de esto? Mira, dos cosas ahí. Edman Lara es la demagogia hecho carne, ¿no? Es decir, si algo creo destaca en su posición y en su discurso es demagógico. Segundo, es muy curioso el fenómeno del señor Lara porque en todo este tiempo sus mensajes se han concentrado básicamente en dos cosas. Primero, ser el adalid de la lucha contra la corrupción. Y segundo, hablar de temas que a los adultos mayores les interesa más que a los jóvenes. El tema de la rentabilidad, sí. El tema de las casas a un precio mucho más, digamos, bajo de lo que incluso en el sistema bancario existe, ¿no? Y sin embargo, es una bomba en el TikTok. Y se le ha atribuido más bien la idea de que el señor Lara es alguien que tiene mucha más presencia en jóvenes. Al parecer no, porque su discurso es un discurso mucho más enfocado en un público adulto mayor, no es un discurso directamente relacionado con jóvenes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que creo que con tiempo se tendrán que analizar en el mensaje, en el discurso del señor Lara, pero fundamentalmente creo que él más bien está activando un voto por ese militante, ese simpatizante desencantado del masismo. No tanto ese votante joven que quiere buscar algo nuevo, sino el simpatizante, el militante ex-masista que está muy desencantado y que no quiere saber absolutamente nada de eso y que creo que se ha plegado a las filas del señor Lara. ¿Qué aspectos crees tú, Marcelo, que hizo que Rodrigo Paz y Edman Lara lleguen a primer lugar en estas elecciones? Porque sí, hablamos de propuestas, por ejemplo, que se ven bastante inalcanzables, un tanto utópicas, un discurso demagógico, pero ¿qué es lo que hace que a la gente le guste esto? Lo primero que han trabajado, y especialmente Rodrigo, creo ahí, es que él ha hecho un trabajo territorial sostenido, ¿no? Y bastante largo, y muchos ya lo han repetido además esto. Lo segundo, que creo que han conectado también con la gente en relación a algunas preocupaciones cotidianas que respecto de lo que los otros políticos no hacían. No se han metido tampoco, en la primera vuelta, por lo menos en la campaña, en lo que se conoce como la disputa política interna entre ellos. O sea, nosotros hemos visto la pelea entre Samuel y Tuto, Manfred, Samuel y Tuto. Hemos visto la pelea Andrónico-Eduardo, hemos visto Evo ahí vociferando. Y ellos un tanto... Ellos alejados, ¿no?, de eso, sí, y mostrándose como lo nuevo, ¿no? Mostrándose como algo novedoso. Ahora, otra cosa más que creo que es importante considerar, Natalia. Tradicionalmente en Bolivia, los binomios presidente-vicepresidente eran binomios que tenían que conjugar dos cosas, o uno de Occidente y otro de Oriente, o uno del campo y otro de la ciudad. Si nos fijamos hoy día en Tuto con Velasco y en Rodrigo con Lara, ese molde tradicional se ha roto.
No tienes hoy día ese molde. Sí tienes lo del político que hace trabajo territorial, eso es Rodrigo y eso es Tuto, y sí tienes los otros que son más bien políticos, que se mueven más en el ámbito de las tecnologías y de las redes sociales. Entonces, algo se ha quebrado ahí en el molde tradicional de la política boliviana, que creo que vale la pena revisarlo con calma, porque por lo menos de aquí en adelante algo va a empezar a cambiar también. ¿Y qué es lo que pasa con Rodrigo Paz y Edman Lara, que no se los ve muy juntos? Solamente, bueno, durante este tiempo, digamos, luego de las elecciones del 17 de agosto, se los ha visto por primera vez en un TikTok que Rodrigo Paz va a la casa de Edman Lara y tienen una conversación ahí. Pero luego no se los ha visto ni siquiera juntos cuando han ganado la elección y, bueno, en otras conferencias y demás, no se los ve. Entonces, pareciera como que estuvieran trabajando uno aparte del otro, ¿no? Edman Lara, por ejemplo, da todo su discurso solo en TikTok y todas sus propuestas. Sí. Mira, yo creo que forma parte de la estrategia primero de ellos, de ambos, de enfocarse en públicos distintos, en espacios, digamos, distintos, pero buscando complementarse al final de cuentas, ¿no? A Rodrigo también le está sirviendo un poco el hecho de no aparecer demasiado junto a Lara, pero al mismo tiempo se le complica en algo en esas últimas semanas, o en esta última semana especialmente. Él está más dedicado a intentar explicar, a intentar ser el intérprete, el traductor de Lara, de aquellas cosas que dice que son medio polémicas, ¿no? Y esto puede ser también un poco contraproducente para él, porque lo mismo le ocurrió a Andrónico Rodríguez cuando tenía que explicar las cosas que decía Mariana. O a Susana Bejarano cuando igual Mariana tenía que explicar lo de Susana y viceversa. Es decir, cuando se meten en esa discusión, en ese ejercicio de explicar y sobreexplicar las cosas, difícilmente llegan a posicionar una idea en el discurso y en el mensaje. Y ahí es donde Jorge Quiroga más bien está intentando aprovechar para posicionar sus ideas, pero también para mostrarlo al señor Velasco en otra faceta, en la faceta de el señor Velasco se está preparando, está mostrándose como alguien más racional, digamos, más medido, frente a un Lara que es mucho más explosivo. Sí, sí. ¿Crees que esto le puede jugar en contra? Como dices, este temperamento tan explosivo de Lara, este discurso tan confrontacional que tiene. Yo tengo dudas respecto de ese tema. Digamos, si fuera una lectura estrictamente técnica y racional, te diría, sí, le va a jugar en contra. Pero viendo las cosas y el contexto en el que estamos hoy día, la ventana enorme de oportunidad que tenemos hoy día en Bolivia para que un político outsider aparezca, es decir, uno que esté por fuera del sistema y entra casi a patear a todos, es también un elemento que hay que considerarlo, que hay que ponerlo en consideración. Entonces, yo creo que al señor Lara le funcionan bien las cosas que está haciendo hasta ahora, al menos. Eso sí, ha abierto una brecha, y creo que, me imagino que él también es bastante consciente de eso, ha abierto una brecha que lo distancia a él de los medios de comunicación convencionales, radio, televisión, prensa, y ha preferido por eso atrincherarse en las redes sociales. Si él no va a tener entrevistas que sean cómodas para él, no va a aparecer en televisión y no va a aparecer en radio ni en prensa. No lo va a hacer. Ahora, eso luego se evaluará en la eventualidad de que él sea vicepresidente, pero va a tener que tener un relacionamiento con la prensa. Claro. ¿Y cómo lo va a hacer? Y hemos visto experimentos en otros contextos. Milei, ¿cómo se lleva con la prensa? No se lleva bien. La patada. Entonces, sí forma parte de un signo de los tiempos que tenemos, que no hay que menospreciar, porque ese signo de los tiempos hoy día tiene un porcentaje importante de gente que sigue. Marcelo, tú ocupabas un término outsider, que se está llevando bastante ahora en estas elecciones. ¿Qué quiere decir? El político outsider, es un político que aparece por fuera del sistema y que aparece por fuera del sistema reclamando a todo lo que está dentro del sistema tradicional, ¿no? Y a todos los actores que están dentro de eso. Y él mostrándose como la novedad y como algo que va a cambiar absolutamente esa realidad. En su momento lo fue el señor Camacho, cuando él era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, por ejemplo. Antes de que él entre oficialmente y formalmente al sistema, porque lo hace cuando él
funda Creemos y compite para la presidencia después y compite para la gobernación de Santa Cruz, ya entra dentro del sistema y es un actor oficial más. María Galindo, por ejemplo, es una actora política, sí, pero es alguien que está por fuera del sistema, no está dentro del sistema. Entonces, es esa contraposición, ¿no? de quienes se manejan bajo esas reglas dentro del sistema y hacen las cosas de manera tradicional y rutinaria, y los que vienen desde afuera y que se quieren mostrar como la novedad. Bueno, continuemos hablando de esta situación de Rodrigo Paz con Edman Lara, porque también en una conferencia de prensa una periodista le consulta acerca de esta propuesta de Edman Lara de la renta de 2.000 bolivianos y si es que era viable. Bueno, Rodrigo Paz no le responde a la periodista, ¿no? Y le dice, bueno, pregúntele a Edman Lara, él es el que tiene que responderle. ¿Es correcto eso? No. Son propuestas diferentes, porque es un binomio en realidad. Exacto. No es correcto, pero es que es la mejor forma de intentar salir del paso frente a algo que el mismo Rodrigo Paz sabe que no está bien, es decir, que no es coherente y no se puede sustentar. No hay forma de entender que en el contexto en el que vivimos hoy día en Bolivia, ¿no? En la crisis económica que tenemos, pues se pueda prometer incrementar el precio o la cantidad de un bono que se tiene hoy día. A todos nos gustaría que la gente tenga acceso absolutamente a todo, pero lastimosamente hoy día los recursos son muy limitados y ese va a ser un problema, no solamente en la eventualidad de que Rodrigo sea presidente, sino también va a ser un problema para la futura bancada que tengan ellos en el legislativo, porque hay que recordar que ni Tuto ni Rodrigo tienen estructura política partidaria. Sus diputados y senadores que tienen ambos, no es que van a jugar como un bloque cohesionado y como un bloque estructurado y que van a hacer caso de todas aquellas iniciativas que ellos les vayan a pedir. No va a pasar eso. Entonces ahí el escenario de gobernabilidad se va a tornar nomás, al final de cuentas, bastante complejo. ¿Será cierto que algunos asambleístas que ahora están en el PDC antes eran masistas? ¿Tienen este pasado? Mira, al menos en los reportes de prensa que hemos recibido en estas últimas semanas, se han identificado algo que ya forma parte dentro del ecosistema político boliviano, que es, para hacer carrera política, es decir, para hacer profesionalización de la política, en los 80s y en los 90s, lo que tenías que hacer era formar parte del partido político, ser un cuadro político, ser dirigente del partido político departamental, nacional, y luego ser candidato a diputado, senador, ministro, ¿no? Entra el movimiento al socialismo porque luego tenemos a inicios del año 2000 tenemos una crisis de partidos entre el MAS, y el MAS resuelve un poco esa crisis de partidos políticos. ¿Cómo la resuelve? Introduciendo otro criterio para la profesionalización o para las carreras políticas en Bolivia, que tiene que ver con el hecho de no necesitas hacer toda esa trayectoria dentro del partido, lo que sí necesitas tener es representación social, tus bases sociales, ser dirigente de algún gremio, de algún sindicato, de alguna organización local, luego departamental, luego nacional, y luego ser, digamos, candidato para diputado, senador o ministro de Estado. Eso está presente dentro de nuestro ecosistema político boliviano. Eso no se lo va a quitar, difícilmente eso va a desaparecer. Ahora, ¿por qué? Porque las organizaciones sociales son grupos de presión con capacidad de veto en el país. Muchas veces se ha hablado del hecho de que la gobernabilidad en Bolivia se asienta no solamente en el legislativo, sino también en la calle. Pues tienes que tener también control de la calle. ¿Y qué mejor que tener representantes de organizaciones sociales de la calle dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, por eso, cuando se ve que dirigentes de organizaciones sociales o incluso, por ejemplo, estaba revisando y hay un diputado uninominal del PDC que fue alcalde de Achacachi, que fue masista, es decir, que terminó siendo un militante masista, hoy día es diputado del PDC, esto forma parte de nuestro ecosistema político. El problema va a ser realmente poder cohesionar esa bancada, es decir, si Rodrigo y Edman Lara van a tener la capacidad de liderazgo político, de cohesionar eso y de trabajarlo y transformarlo de alguna manera. Es decir, yo creo que eso forma parte de un desafío, que esos representantes vengan del mundo popular, es verdad, y eso se va a identificar
todos los días, conforme pase el tiempo, cada vez más y va a ser mucho más notorio, ¿no? ¿Y crees que el momento de elegir al próximo presidente de Bolivia y al vicepresidente pesa este pasado de estos candidatos, este pasado masista? Porque, bueno, veíamos también en algunas conferencias, qué sé yo, que se le hacía a Rodrigo Paz o algunas preguntas que se le hacía a Edman Lara, como que evadían un poco este tema de Evo Morales y del masismo, ¿no? Y luego entre líneas se entendía como que también tenían afinidad. Pero hoy Edman Lara salió a decir que él no está con Evo Morales. Entonces, les va a pesar. Les va a pesar en la medida en la que ellos no tengan una respuesta política clara y concreta para los problemas cuando aparecen, digamos, ruidos en las campañas electorales para los candidatos, y suelen ser ruidos, digamos, un poco conflictivos. La mejor estrategia es tener una respuesta corta, clara y repetitiva, que se repita todo el tiempo, porque sea corta y que sea clarita, ¿no? Ellos de alguna forma deberían plantear, por ejemplo, la idea de que son representantes del pueblo, es decir, que están del lado del pueblo más que del lado de las élites. ¿Le sumaría esto? Sí, o sea, es decir, posibilitaría al menos que el ruido sobre los candidatos baje y que no se les sigan repreguntando y repreguntando sobre ese tema. Por ejemplo, el día miércoles de la semana pasada, el señor Rodrigo Paz hace una alianza, eso está registrado en los medios de comunicación, hace una alianza en Santa Cruz con 3 alcaldes masistas y con la organización social La CIDOP, con el señor Justo Molina. Es decir, o sea, más masismo que eso no puede haber, digamos, claro. ¿no? No puede haber, y menos en Santa Cruz, ¿no? Menos todavía. Entonces, para ese tipo de cosas, ellos lo que tienen que tener, como te decía, es una respuesta clara, corta y repetitiva. De otra forma, se van a meter en un círculo en el cual no van a poder permear bolsones electorales que de alguna forma, digamos, están en el centro, pues no voy a decir indecisos porque ya no hay eso, sino son bolsones electorales que están en el centro y que están esperando un poco a ver cómo se terminan por configurar las candidaturas de Tuto y de Rodrigo. Bueno, Evo Morales también en estas elecciones llamaba al voto nulo, ¿no? Entonces mucha gente como que da a entender que este porcentaje bastante alto de voto nulo le corresponde a Evo Morales. ¿Crees que ahora estos votos nulos le sumen a Rodrigo Paz? Luego de estas declaraciones, perdón Marcelo, luego de estas declaraciones, por ejemplo, de Edman Lara, que dice Evo Morales es un falso humilde, bueno, hoy día igual tuvo unas declaraciones bien incendiarias contra Evo Morales, porque es más o menos su faceta, ¿no? Es muy probable, Natalia, por lo siguiente, el levismo ha decidido no hacer campaña electoral por el voto nulo, pidiendo voto nulo. Entonces, en la medida en la que ellos intenten desmarcarse, luego ya veremos que en el trópico, ahora sí, sin la campaña del voto nulo, veremos en el trópico cómo se comporta el electorado, especialmente en el trópico y en aquellos enclaves territoriales donde la gente ha votado nulo, por ejemplo el Alto. Veremos cómo termina por votar. Mi hipótesis es que van a terminar votando a favor de Rodrigo porque se sienten más próximos a ellos que a Jorge Quiroga. Entonces, pero va a formar parte seguramente el hecho de que el levismo haya decidido no hacer campaña por el voto nulo, ya es una decisión importante que lo estaba esperando especialmente Rodrigo, no tanto Tuto, pero sí lo estaba esperando más Rodrigo. Claro. Y este análisis, ¿qué análisis le realizas tú a Edman Lara que no haya asistido a este debate, que él mismo realizó la invitación a Juan Pablo Velasco en el Mercado Abasto, ¿no? Y luego al final decidió no ir y hay una imagen ahí bien icónica de Juan Pablo Velasco que está solo con una silla esperándolo. ¿Qué opinas de eso? Mira, creo que ahí Velasco jugó una carta que podía haber sido arriesgada porque él podía al principio no aceptar y creo que más bien Lara estaba esperando eso, que le digan, no, mejor vamos a debatir en la televisión, y ahí Lara tenía todas las posibilidades para atacarlo. Pero en lugar de eso, Velasco decide decirle, ok, vamos a debatir al mercado y lo hagamos, digamos, ahí de cara a la gente, ¿no? Y creo que eso Lara no contaba con eso. No esperaba eso. Y en esa medida, por eso, lo que están intentando hacer con la imagen política del señor Velasco es mostrar por eso la idea de que él puede ser un tipo más racional, más medido, menos explosivo, menos irresponsable y
frente al señor Lara, que es más dubitativo, más volátil, que puede incluso hasta llegar a amenazar a su propio candidato presidencial, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que se están trabajando en las imágenes de qué representan, porque de alguna manera, después del día de la elección, por lo menos la primera semana, hemos dejado de hablar de los candidatos a presidente y nos hemos concentrado en hablar de los candidatos a vicepresidente. Han desaparecido los vices y más bien aparecieron los candidatos a presidentes. En el caso de Jorge Quiroga y Velasco, es más fácil que Jorge Quiroga vuelva a aparecer con fuerza, y de hecho lo está haciendo. Pero en el caso de Rodrigo y Lara no es tan fácil, porque tienes a un Lara que está saliendo y sale mucho, y tienes un Rodrigo que está más bien, creo, ahí tapado, que está un poco, digamos, más o menos oculto, porque Lara en realidad, digamos, es también una imagen muy fuerte. Entonces ahí yo creo que es bastante complicado. Una señal de eso también es el hecho de que Lara no haya venido a La Paz a asistir a la reunión con Luis Arce. Podría haber asistido junto con Rodrigo Paz, pero no vino a La Paz, no estuvo. Podía haber estado, porque ya su audiencia que tenía él por un tema judicial se la había terminado, y podía haber volado junto con Rodrigo, que también estaba en Santa Cruz el mismo día, y no lo hizo. Y esa es una pregunta también, creo que está abierta todavía. Marcelo, hablemos de la situación del presidente Luis Arce. ¿Qué va a pasar con él luego de las elecciones? Porque tiene bastantes denuncias en su contra. Mira, él primero que tiene que terminar por garantizar la transición política que vamos a vivir en Bolivia. Y este no es un dato menor, porque 28 años sin tener un cambio de mando de un presidente electo a otro presidente electo. Y esto va a ser importante, creo que va a significar algo para la historia democrática en este país. Entonces, su vida política no se va a terminar el día que se realice la segunda vuelta electoral, tampoco el día que deje el mando presidencial, porque en adelante veremos si probablemente, esta especie de rueda de la venganza de la justicia, que es histórica en el país, se activa en contra de quienes han estado, digamos, en el gobierno de Luis Arce, o las cosas siguen por otro camino, que tiene que ver con el hecho de que si tiene acusaciones, él o alguien de su familia tendrá que explicarlas, tendrá que sustentarlas y tendrán que resolverse, ¿no? Es decir, veremos ahí, y ahí la justicia pasará por una prueba de fuego también importante, creo yo, importante en la medida en la que, si demuestra que hay la misma actitud de siempre frente a alguien que pierde poder y le pasa lo que le pasa históricamente a los políticos en el país, nada habrá cambiado, nada va a cambiar. Y esa creo que es esa será otra variante importante en la escena política. ¿Y qué quiere decir, Marcelo, que bueno, son aproximadamente como que unos 2 meses, ¿no?, para este 19 de octubre y el balotaje, que ahora haya salido en libertad Camacho este pasado viernes y Pumari también? ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo creo que hay algo que sí, en el país en general todos deberíamos ponernos a discutir, pero en un sentido amplio de la palabra, más allá de que se haya realizado una elección y haya ganado a alguien y entonces eso incline la balanza a favor de otras personas, ¿no? Es el excesivo abuso que se tiene en el sistema judicial, en el sistema penal, especialmente en Bolivia, sobre el tema de la detención preventiva. Que es cuestionada por organismos internacionales, ¿no? Absolutamente, sí. ¿no? Absolutamente. Y más allá de que ahora mismo haya como efervescencia de que esto es, digamos, una vendetta política y de que ahora las cosas se van a ajustar hacia el otro lado, yo creo que ahora mismo sería mucho más inteligente, pero mucho más inteligente, si el señor Camacho, el señor Pumari y la señora Áñez se vuelven como los abanderados justamente de revertir estas cosas de el excesivo uso de la detención preventiva. Porque si hay algo que a la gente hoy día le molesta y mucho, es el estado de la justicia en el país. No es que estemos como ciudadanos de a pie, digamos, necesariamente cómodos con cómo funciona la justicia en el país. Y creo que si ellos buscan tener un futuro político hacia adelante, una de las banderas que podría funcionarles, y creo bastante bien, es justamente esto, ¿no? Es decir, a partir de lo que ellos mismos han vivido, pues intentar mejorar la vida de las personas de a pie que están hoy día también probablemente injustamente, en muchos casos,
detenidos preventivamente en los centros penitenciarios, ¿no? Algunos sectores políticos del levismo han señalado que Arce pactó con el Tribunal Supremo de Justicia y con esta liberación de Camacho, de Pumari, todo este trance que se tiene también con Yanine Áñez, para que él también quede absuelto justamente de estos procesos que él tiene y que su hijo también. Entonces, ¿crees que sea así? ¿Qué opinas de esos discursos? Mira, esas posiciones políticas creo que se caen un poco por su propio peso en la medida en la que en la última semana se ha tenido igual la noticia de que la Fiscalía ha allanado el predio que uno de los hijos de Luis Arce tiene, digamos, en Santa Cruz, ¿no? Si hubiera sido, digamos, un pacto triangulado entre el Tribunal Supremo de Justicia, Camacho, Pumari, Áñez y el Gobierno Nacional, no existiría este allanamiento. Claro, nada de esto debería estar pasando, ¿no? Es decir, y la gente relacionada con Luis Arce debería estar durmiendo tranquilamente, no debería tener, digamos, ninguna preocupación, y no creo que sea así necesariamente, ¿no? Entonces, creo que más bien ahí esas posiciones políticas solamente sirven para reforzar a la gente y a sus personas más allegadas, pero no coinciden con la realidad que estamos viviendo. ¿Qué papel crees que va a jugar Evo Morales con el nuevo gobierno? ¿Sea Tuto Quiroga o sea Rodrigo Paz? Yo creo que Evo Morales va a querer jugar a ser la cabeza de la oposición política. No oposición parlamentaria, porque claramente no tienen parlamentarios evistas como tal, pero sí la oposición en la calle. Y ojo, porque el evismo se está preparando para registrar su organización política para competir en las elecciones subnacionales. Elecciones subnacionales que deben realizarse en mayo del siguiente año, es decir, muy pronto tenemos que vivir unas elecciones subnacionales. Entonces, ahí es donde ahora mismo Evo Morales tiene ya un pie, ha retornado después de los hechos tristes y sangrientos en Yayagua y en Cochabamba, con esos muertes y esos asesinatos a efectivos policiales, cuando ellos habían salido ya del sistema democrático por culpa de esos tipos de acciones, vuelven otra vez pidiendo ahora el voto nulo, agarrándose un poco de ese mensaje, y lo que van a intentar hacer es ahora, acto seguido, ya no seguir siendo el virus dentro del sistema, sino formando parte del ecosistema dentro del sistema político y teniendo probablemente algunos alcaldes, no sé si gobernadores, pero probablemente teniendo algunas alcaldías bajo su control y teniendo ya de alguna forma legitimidad para lo que quieran hacer en la calle. Marcelo, ya para ir concluyendo, hay diferentes debates organizados por el Tribunal Supremo Electoral de los candidatos a la presidencia y también de los candidatos a la vicepresidencia. ¿Crees que esto va a ser decisivo para que la gente pueda elegir este próximo 19 de octubre? ¿Crees que va a haber una sorpresa, por ejemplo, en las elecciones? ¿O crees que la gente ya tiene decidido por quién va a votar? Mira, en la medida en la que nos acerquemos al día de la elección, se va a efectivizar, si es que no hay encuestas, pero bueno, igual de todas maneras, se va a efectivizar la idea de que en segunda vuelta electoral los debates cuentan y mucho, no en primera vuelta. En primera vuelta, usualmente, y eso te lo dicen los estudios de comportamiento electoral, los debates en primera vuelta no suelen ser determinantes para la decisión de quienes no tienen todavía definido su voto. En segunda vuelta sí suelen ser mucho más determinantes, porque hay lo que suele ocurrir siempre, hay un sector, hay un segmento poblacional que se sitúa más en el centro del espectro político y que define más bien su idea de que no necesito ponerme en los extremos, ni a uno ni a otro, porque tienes solo dos candidatos, y va a esperar un poco algunas respuestas concretas. Y esas respuestas concretas van a venir seguramente desde los debates. Por eso decía, los debates en segunda vuelta electoral van a ser mucho más importantes que los debates en primera. Y eso que, bueno, quizás igual a Rodrigo Paz le sumó, por ejemplo, el debate en el que le invitaron en las elecciones, porque antes, por ejemplo, no lo tomaban en cuenta, ¿no? Al menos en algunos medios de comunicación es como que llamaban a los candidatos que estaban punteros, pero no a Rodrigo Paz, por ejemplo, y él decía que estaba como que a un lado. Luego terminaron invitándolo al debate también organizado por el Tribunal Supremo Electoral y dio un giro, ¿no? Un giro inesperado, ¿no? Nadie pensaba que él iba a ganar las elecciones. Claro, le sirvió un poco para reafirmarse en su idea de que él está por fuera, lejos de esa disputa que había entre ellos, ¿no? Entre los otros candidatos. Le sirvió para reforzarse eso.
Pero Rodrigo si algo sí tenía era, como decíamos hace rato, un trabajo territorial que la gente lo entendía y lo veía no como un trabajo impostado, que ahora porque eres candidato apareces en el mercado o bailando en una entrada en un pueblo, ¿no? No, Rodrigo ya lo venía haciendo desde hace unos años atrás, con una perspectiva y un objetivo claro, y ese objetivo se está más o menos cumpliendo por ahora, entonces, y es un trabajo más o menos sostenido, y es un trabajo al que le tiene que sacar todavía mucho más provecho en la medida en la que el señor Lara no lo meta más en problemas, ¿no? Gracias, Marcelo, queremos agradecerte por estar esta noche acá con nosotros en El Poder del Voto y bueno, hacer este análisis también de la contienda electoral. Ya para despedirnos, ¿qué le puedes decir a la gente en estas elecciones tan decisivas? Mira, creo que dos cosas, Natalia, son importantes. En estas semanas, hemos vivido dos eventos significativos en el país. El primero, las elecciones generales, y en esas elecciones generales yo creo que los actores políticos especialmente tienen que agradecerle a la gente su vocación democrática, profunda vocación democrática. Y segundo, el censo. El censo nadie pensaba que se iba a realizar con tranquilidad y normalidad, y fíjate lo que pasó. Yo creo que ahí por eso el mensaje que nos queda al final de cuentas es que cuando el boliviano se propone hacer algo y lo quiere llevar adelante en términos institucionales y democráticos, se puede hacer, lo podemos hacer, no hay limitación para eso. Entonces, creo que esa es una lección muy importante que por ahora los políticos no veo que estén recogiendo, lamentablemente. Ya, pero bueno, de que se puede, así como el censo y también como estas elecciones 2025 que fueron una sorpresa y bastante tranquilas también para toda la ciudadanía, paz al menos, que es lo que quieren todos.